Entonces, continuando. Hemos dicho que un argumento es válido cuando la conclusión siempre es verdadera. Pero ojo, con respecto a los argumentos son válidos, recordemos dependiendo del contexto. Son válidos dependiendo del contexto. Ok, esto puede ser que para un sistema, para un conjunto de premisas, o en este caso un marco de referencia, sea válido y para otro no. Un ejemplo de eso es lo de la relatividad general de Einstein, y en el marco de la relatividad general es verdadero, pero en el marco de la mecánica cuántica no, algunos fenómenos. Eso ocurre, eso es muy, muy, es como estándar en la historia de la ciencia. Por otro lado, entonces, la pregunta es, bueno, si ya sabemos que hay diferentes formas de razonar, que algunos argumentos van a ser válidos, otros no, que otros, que la validez de un argumento depende del contexto, entonces, ¿cómo vamos a razonar? ¿Cómo vamos a poder llegar desde unas premisas a una conclusión? Entonces, en este caso, lo vamos a hacer a través de la prueba formal o la demostración. Prueba formal, prueba formal o demostración. Demostración. ¿Listo? La prueba formal o demostración que se le conoce. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la demostración o la prueba formal? Primero que todo, tienes premisas. Se tienen premisas, ¿ya? De donde usted parte, y se tienen unas reglas. Reglas para la demostración, que son como pasos a seguir. Pasos que se siguen. Listo, es un conjunto, hay un conjuntito de métodos, un conjunto pues sí, de trucos, llamémoslo así, reglas para la demostración, pasos a seguir que también pueden ser trucos. Listo, trucos para realizar la demostración, sobre todo en matemáticas hay muchos de estos. Listo, pero no siempre son como una cosa estricta, no siempre ocurre así. En la matemática existen muchos tipos de demostraciones para un montón de teoremas. Entonces, los teoremas están basados en axiomas, y en los axiomas se juega con ellos hasta llegar a la demostración final. ¿Listo? Entonces, en este caso, las reglas usadas pues son las reglas del conjunto de objetos que estarías trabajando en matemáticas. También ocurre también en la ingeniería, también cuando se está estudiando pues, los sistemas, cómo funcionan cada uno de los sistemas y cómo se relacionan. Entonces, qué cosas se pueden concluir de ahí, de a partir de esas relaciones. Pero siempre tienen que existir algunas cosas que no podemos dudar. Es decir, como eh, algún, algún tipo de como pasos que nos van a brindar, no pasos que se sigan, no, sino más bien como un conjunto de, pues sí, llamémoslo reglas, conjunto de reglas que nosotros vamos a decir, esto va a ser siempre válido. Listo, pero es bastante maleable esta cosa de decirlo de las reglas de las demostraciones. No es que siempre exista un método para realizar las demostraciones. Depende de trucos que se puedan realizar. ¿Listo? Esa es como la gran dificultad ahí. Pero en el caso que a nosotros nos compete, vamos a aprender algunas reglitas, algunas basadas en las propiedades de los objetos que estamos estudiando. Eso sí es válido, ¿ok? Nosotros nos basamos, estas reglas están basadas en las propiedades de los objetos estudiados, ¿ok? En este contexto, nosotros que veíamos, por ejemplo, las propiedades, en el caso de teoría de conjuntos, ¿cuáles eran las propiedades? Pues las propiedades eran las propiedades de los conjuntos, así mismo de las operaciones entre conjuntos. Conjuntos y sus operaciones. Operaciones. En el caso de la lógica que nosotros estamos viendo, lógica proposicional, ¿qué tenemos? Pues entonces tendremos
las propiedades de las proposiciones y las propiedades de las operaciones con ellas. Con las preposiciones. Y aquí es donde llega la parte si uno en verdad crea la matemática, en este caso la lógica como tal, crea la lógica o encontramos o la descubrimos. ¿Listo? Si usted parte de un conjunto de premisas, usted descubre el resto de cosas. Esa también es mi postura. Uno va descubriendo, no crea nuevo, sino que va descubriendo las relaciones que existen. ¿Ok? Entonces, operaciones con las proposiciones. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de proposiciones nosotros teníamos y cómo las estudiamos? Las operaciones con las proposiciones. Nosotros las estudiamos a partir de ¿quién? A partir de las tablas de verdad. Listo, nosotros estudiamos las proposiciones a partir de las tablas de verdad. Entonces nosotros diremos que una prueba, una demostración formal es una tabla de verdad que siempre es una tautología. Listo, una tabla de verdad que es una tautología. ¿Por qué? Porque si es una demostración, no importa de dónde usted parta las premisas, siempre va a tener que la conclusión va a ser verdadera. Entonces, por tal razón, su tabla de verdad tiene que estar asociada a una tautología. Entonces, hay un conjunto de reglitas básicas. Pues después de que estudiaron esto, la gente que estudió la lógica proposicional al inicio, encontró un conjunto de reglas básicas con las cuales se pueden, digamos, en las cuales se pueden resumir todos los otros razonamientos. Y a esas reglas se les llamaron reglas de inferencia. Entonces, las reglas de inferencia son pequeños argumentos, pequeños razonamientos que son tautologías. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esta regla de inferencia? Entonces usted tiene un conjunto de premisas y entonces llega a una conclusión que le permite construir una tabla de verdad que siempre es una tautología. Veamos una de ellas. ¿Listo? El modus ponens. Se llama modus ponens. Lo vamos a utilizar esta abreviación MP. Y el modus ponens es esto, es un razonamiento en el cual tenemos las siguientes premisas. Supongamos que tenemos las premisas de las proposiciones P y Q. Entonces recordemos que las premisas son el conjunto de ideas desde las cuales se parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces decimos nuestra proposición P implica Q, entonces causa-efecto. Esta sería una de las premisas y tenemos otra premisa que sería P. ¿Listo? Eso quiere decir, tienes una relación de causa y efecto y tienes la causa. ¿Qué se puede concluir de esto? Si tienes esto junto como un razonamiento, recordemos que ya vimos en el caso de que el razonamiento son el conjunto de ideas que se van juntando una con otra por medio del operador y. Entonces al final la conclusión, este conjunto de premisas actúan como causa de ¿qué? Pues de la conclusión. Entonces conclusión sería Q. Listo, la tabla de verdad de esto es una tabla de verdad que siempre es una tautología. Vamos a ver que siempre es verdad. Entonces, ¿cómo podemos armar la tabla de verdad de esto? Pues armámosla así, normal. Tenemos que llegar a ella, ¿no? P y Q. ¿Qué tenemos que hacer? Pues P implica Q. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de todas las relaciones de contenidos de verdad de las proposiciones P y Q? Pues esto sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces aquí ya sabemos esto, ¿no? Este es el resultado de la tabla de verdad de P y Q. Ahorita vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer P implica Q y P. Esta sería IP. Vamos a hacer este. Entonces vamos a construir este pedazo de aquí. Entonces, ¿cómo lo construimos? Entonces miramos esta tabla de verdad junto con esta. Y como hay que juntarlas, recordemos que la tabla de verdad del I, ¿qué es? La tabla de verdad del I es verdad si las dos son verdaderas, el resto son falsos. Por ejemplo, en este caso sería verdadero, en este caso sería falso, en este caso sería falso y en este caso sería
falso también, porque falso con verdadero me da falso. Muy bien, entonces ¿esto qué pasa? Lo vamos a llamar A. A me sirve como entrada A implica Q. Vamos a ver si A implica Q. A implica Q. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, que esta va a ser la causa de ¿quién? De Q. Entonces tenemos que leerlo así, desde aquí hacia allá. B implica B, es verdadero, ¿cierto? La conclusión es verdadera. ¿Verdadero implica verdadero? Sí. Falso implica falso, eso es verdadero. Falso implica verdadero, eso es verdadero, porque esta lo hacemos con la construimos con la tabla de verdad, el implica, o el sí, solo sí. B, entonces que diga. Falso implica falso, sí, eso es verdadero. Entonces, como vemos, las conclusiones o la tabla de verdad asociada a este razonamiento siempre es que siempre es verdadero. ¿Cómo se escribe este razonamiento? Así de pronto, si nosotros lo comenzamos a escribir así, queda como muy largo. Entonces, una forma de escribir el razonamiento es escribir las premisas una debajo de la otra. Entonces, las premisas serían P implica Q y P. Estas dos actuarían como premisas. ¿Listo? Entonces, las dos son premisas y nosotros vamos a colocar una conclusión de esta forma, diciendo que la conclusión, esto va a significar conclusión, cuando yo tengo esta premisa y esta premisa, es decir, tengo esta parte como causante, la conclusión obviamente va a ser Q. Entonces esta va a ser la estructura de modus ponens. Entonces cada vez que damos esta estructura, que hacemos referencia a este tipo de razonamiento. Otros tipos de razonamientos, ¿cuáles son? Los tipos de razonamientos, ¿cuáles son? Modus tollens. Entonces esa es la otra regla de inferencia, modus tollens. Modus tollens, autogens, como le llamamos MT. Modus tollens es el siguiente. Es un razonamiento en el cual tienes causa-efecto, pero no tienes el efecto. O sea, niegas el efecto. La conclusión óptima de esto es que no hay causa. ¿Listo? Eso quiere decir. Entonces tiene dos premisas, una causa y efecto, y la conclusión es que no tienes causa. ¿Okay? Se niega el efecto, entonces por lo tanto no debes tener causa. Recordemos cómo se estudia esto por medio de su tabla de verdad. Entonces hacemos la tabla de verdad de modus tollens, mirándolo ya como una estructura de tabla de verdad. Entonces, ¿cuál sería, cómo construimos, cuál sería la estructura de este razonamiento? La estructura de este razonamiento sería así. P implica Q, y ¿quién? Y no Q son la causa de ¿quién? De que no haya P, que no P. Esta sería la estructura para ver su tabla de verdad. Entonces vamos a construir esta estructura que está aquí. ¿Qué necesitamos hacer? Pues necesitamos hacer P implica Q. ¿Cuáles son los valores de verdad? Esto es verdadero, verdadero, falso, falso. Todas las relaciones. Entonces esto es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Vamos a hacer la siguiente, no Q, ¿cierto? Porque necesitamos negar Q para poder tenerlo como premisa. Entonces, si esto era verdadero aquí, esto es falso. Aquí es verdadero, aquí es falso, aquí es verdadero. Ahorita hacemos P implica Q y no P, no Q. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder hacer esto, entonces, ¿qué? Juntamos esta con esta por medio del conector lógico y es verdadero, esto me da falso, esto me da falso, esto me da falso y esto me da verdadero. Entonces, muy bien, ahorita ¿qué hacemos? Pues ahorita hacemos, llamamos a esta columna A. Entonces A implica ¿quién? No P. Ah, nos faltó no P. Entonces tenemos que antes de hacer esto necesitamos hacer no P. Vamos a hacer aquí no P. ¿Quién sería no P? Pues entonces no P sería ¿quién? Negar esta de acá. Entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces ahorita vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasa como conclusión? Este sería A. Entonces A implica ¿quién? No P. Vamos a ver qué pasó. Entonces, ¿quién es? Este implica este, falso implica falso, es verdadero, falso implica falso, es verdadero, falso implica verdadero, es verdadero, verdadero implica verdadero, es verdadero. Entonces, de nuevo, tenemos una tabla de verdad cuyo resultado siempre es verdadero. Entonces, a este razonamiento se le llama modus tollens. Siempre que tengamos este tipo de estructura, le vamos a llamar modus tollens. ¿Okay? Entonces, esto van a constituir nuestros pasos básicos. ¿Para qué? Para armar un razonamiento más complejo. Ahorita vemos cómo. Entonces, asimismo, existen otro tipo de reglas. Las reglas las vamos a colocar todas aquí juntas.
¿Listo? En las cuales para poder verificar que son valederas necesitamos hacer su tabla de verdad. Entonces, reglas de inferencia. ¿Listo? Son razonamientos, son como núcleos básicos de razonamiento. Son como los moldes básicos para razonar. Módulos, llamémoslo así, básicos para razonar. Como módulos básicos para razonar. Eso es lo que vamos a decir. Módulos básicos para razonar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos modulitos? Pues ya vimos varios. Ya vimos dos que modus ponens, MP. La estructura es P implica Q. Tenemos la causa. Como conclusión el efecto. Modus tollens. Modus tollens, que es MT. En este caso tenemos causa-efecto, pero no tenemos el efecto, por lo tanto no podemos tener la causa. ¿Listo? Modus tollens. Hay otro que se llama silogismo hipotético. Este lo vamos a llamar como SH. En esta estructura de razonamiento las premisas son P implica Q y Q implica R. ¿Listo? Entonces, como por transitividad, P debe implicar R. Eso P implica R aquí. Entonces, esto recuerda lo del silogismo categórico. ¿Listo? Silogismo hipotético, las dos cosas se pegan por medio de Q. En el silogismo categórico era el grupo que se repetía en las dos oraciones, ¿ok? En las dos proposiciones. A este otro se le llama silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo lo llamamos SD. Silogismo disyuntivo entonces sería, tenemos como premisas P o Q, no tenemos una de ellas, como conclusión debemos tener la otra. Listo. En el caso que no tuviéramos Q, pues entonces ¿quién vamos a tener? Pues si no tenemos Q, tendríamos P. Listo, esto recuerde que actúan como premisas. Listo. Ahorita tenemos el dilema constructivo. El dilema constructivo, vamos a separar esto aquí así por medio de esto. En el dilema constructivo tenemos las siguientes cosas como premisas. Tenemos que P implica Q y a su vez R implica S. De estas cosas que tenemos alguna de las causas P o R. Como conclusión que podemos tener alguna de las consecuencias. Listo, eso es como obvio, ¿no? Si tienes alguna de las causas, alguna de las consecuencias se va a ocurrir. Esto es lo que quiere decir dilema constructivo. Ahorita hay uno que llamamos absorción. Vamos a llamarlo así, absorción. Entonces dice que P implica Q, o sea, tienes causa-efecto. Y esto es muy simple porque la conclusión de esto es que vas a tener la causa y también vas a tener el efecto y la causa juntos. ¿Ok? Juntitos, tienes estas dos cosas a la vez. ¿Ok? No hay necesidad de interpretarlo, eso simplemente nos dice causa-efecto. Entonces, pues si tienes las dos, tienes causa-efecto, vas a tener la causa y como efecto vas a tener la causa y el efecto juntos. Muy bien, otra que se llama simplificación. La simplificación vamos a llamarla así. Simplificación por sí. Dice lo siguiente: si tienes como premisas P y Q, la conclusión es que puedes tener cualquiera de ellas por separado, bien sea P o bien sea Q, cualquiera de ellas por separado. ¿Ok? Dime. No, no, gracias. Entonces tenemos la simplificación. Ahora la conjunción. Pues vamos a hacer, llamamos así. Conjunción es uno en el cual tenemos por separados P, Q
Y como conclusión, pues tenemos las dos juntas, P y Q. Entonces serían como dos cosas que están ocurriendo a la vez, entonces pues las tiene juntas y la idea es escribirlas juntas. Es como devolverse aquí, ¿no? Este las desarma mientras que este las arma. Ok, eso es la conjunción. Y por último la adición. Vamos a llamarlo add, simplemente. Entonces la adición nos dice lo siguiente. Dice que si tienes una premisa cualquiera o estás teniendo algo como conclusión, tienes eso junto con cualquier otra cosa. Ok, esto es lo que quiere decir. O sea, vas a tener esto o cualquier otra cosa juntada con ella. Estas serían como las reglas de inferencia. Estos son los argumentos más básicos o las estructuras con las cuales tú puedes armar otro tipo de argumentos más complejos. Estos son los más simples, para los cuales siempre su tabla de verdad asociada va a ser verdadera. Recordemos cuál es la estructura. Premisa y premisa implica conclusión. Premisa y premisa implica conclusión. Premisa y premisa implica conclusión. Y así sucesivamente. Entonces, lo que hay que hacer aquí entonces sería como armar las tablas de verdad y darnos cuenta que efectivamente siempre son tautologías. Esto está aquí, es tautología. O sea, no importa que tú metas como P o que tú metas como Q. El razonamiento, si se arma con este tipo de estructura, siempre va a ser verdadero. Recordemos que estos son los pasos básicos para armar un razonamiento. Estos nosotros podemos, en un razonamiento, para poder demostrar la validez de un razonamiento, necesitaremos utilizar algunos de estos juntos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos.